pasa? Si España es tan fantástica, si los catalanes somos tan catetos, votarán que no. ¿Qué miedo a las urnas tenéis? Paco, señores, es la democracia. Como todo se basa en un engaño, utilizáis la terminología más primitiva de ir a la gente y mentirles. Y les decís a la gente, oye, si Cataluña, España nos expolia. Y es mentira. Es tan importante el idioma con el que Artur Mas hablaba con su madre. Pero él libros con el sello de sobre el Valle de los Caídos. Valle de los Caídos. Como queda poco tiempo, todos deberíamos hacer intervenciones breves. Rahola, sabes que era tertuliana sigue siéndolo de hecho, en el programa más escuchado de Cataluña. Eso es una cosa curiosa. En Cataluña durante mucho tiempo el programa más escuchado fue la cadena SER, siempre, hasta que en la última etapa, coincidiendo con los cambios políticos, el que tiene más audiencia es RAC1, que es la cadena radio del grupo de La Vanguardia, pero al contrario que La Vanguardia, que es un periódico nacionalista pero constitucional, RAC1 no. Jordi Basté, él diría que soberanista, yo diría independentista, pero bueno, en todo caso, partidario de un referéndum de independencia, bla, bla. Y ahí tiene como tertulianos estrellas, o tenía a la señora Pilar Rahola y a don Francisco Maruenda, el director de La Razón, que lógicamente estaba un poco ahí para que todo el mundo se zurrara con todos, porque además me acuerdo que escribía, por ejemplo, un artículo en La Razón diciendo Cataluña nunca ha sido independiente cuando se celebraba la Diada, que en teoría, según el relato, es para celebrar la invasión de Cataluña, aunque en el fondo no era Cataluña, eran los condados de Barcelona, pero bueno, en la guerra de 1714, y Maruenda escribía y decía, Rahola, ¿cómo puedes escribir eso en tu periódico? Te dedicas a mentir en tu periòdico? Siempre tenían broncas muy fuertes. Aquest debat. Després del tema històric, mira, Pilar, escolta, a mi no em descalificaràs perquè no he dit xorrades, no? O sigui, jo soc professor titular jo no he dit la paraula xorrada, he dit que tu reinventes la història. Jo no reinvento la història. Bueno, mira, la història dels vencedors. Però mira, avui faig un article sobre el que és la Diada. Digue'm de lo que dic que no és una cosa històricament no l'he llegit, jo t'he sentit aquí, l'article no te l'he llegit, ho sento molt, Paco, que tu consideres radical a la immensa majoria dels catalans, cosa que és molt normal. Per això la immensa majoria de catalans no llegim La Razón, perquè tots som una colla de radicals. I molta gent no t'escolta tu, afortunadamente, cada cual que vaya. Lo que ocasionó la bronca que marcó el final del señor Maruenda, que es abril de 2013, es que La Razón publica un artículo en contra de la inmersión lingüística. Bueno, la vieja lateral de siempre, tal, pues está en contra. Y la foto con la que la ilustran es una pegatina, que es el que les pareció interesante y graciosa, que es una pegatina pues como que insinúa que hay censura lingüística en Cataluña, pero es la pegatina de un grupo llamado Alianza Nacional, que es un grupo de algo parecido a lo que podrían ser pues cabezas rapadas. Entonces, el artículo no tiene nada que ver, pero la ilustración con la que editan con la que decoran ese artículo es eso, pues una pegatina de un grupo de lo que no usa habitualmente el término ultraderecha, pero si no lo fueran estos no lo sería nadie. Quiero decir, si ese tipo de grupos no lo son, entonces no usemos ya ese término para nadie. Entonces, claro, en el programa lo saca Pilar Rahola, muy digna, dice, espero que el señor Maruenda dé explicaciones de por qué ha hecho esto, de un grupo vinculado a cabezas rapadas, que además vinculado a asesinatos. Y entonces Maruenda reacciona diciendo, bueno, Pilar, se acabó, ya estoy harto en catalán todo, ya estoy harto de aguantar esto aquí, aguantar mierda contra el periódico, así que ¿sabéis qué digo? Que ahí os quedáis. Y cuelga. Y nunca volvió. Yo nunca he ilustrado una noticia sobre el catalán en la escuela con un póster ultraderechista. Va publicar en un article d'opinió en La Razón, on justament es parlava de la immersió lingüística. L'article era delirant, però ja us ho fareu. El tema és que vau il·lustrar aquest article amb un cartell que es el cartell d'una organització d'extrema dreta que es diu Alianza Nacional. Es preciso, si es preciso, la lucha armada, pues es preciso la lucha armada. Nosotros lo que no íbamos a... Lo que, desde luego, no se va a extindir un territorio español de España sin que haya sangre. Un membre dels quals va estar implicat en l'assassinat del Guillem Agulló. Jo pregunto què caram passen a la vostra redacció. Mira, escolta, i demano explicacions formals, te les demano formals, perquè és indignant. Indignant. Escolta, mira, ja n'hi ha prou, Jordi? I ara t'escolto. Aquí ja s'ha acabat, no? No, s'ha acabat no. Pilar, és que no s'entén res, deixa'l escoltar. Que fa el que li doni la gana, no? És a dir, escolta, al final és impossible parlar, eh? Sobre el tema que diu la Pilar... I es dedica sempre a fer merda contra el meu diari. Paco, una cosa, sobre el tema que parla ara, has de comentar alguna cosa, Paco, no? No, és que no sé, escolta, tu, Pilar, a mi deixa'm en pau, tu. És cert o no? Dóna respostes, és cert o no? Escolta, mira, Jordi, s'ha acabat, eh? La broma, adeu. Ja ho trobo normal, no té resposta. Paco, estàs aquí o no?
Y dice Rahola, dice Jordi Basté, Paco, ¿estás ahí y tal? Y Rahola, normal, no tiene respuestas. Luego Rahola escribió un artículo en La Vanguardia presumiendo de su hazaña de cómo echó a Marhuenda de la RAC-U y ya no volvió. Cuando se rompen las reglas del juego, cuando los debates se sitúan más allá de las fronteras permisibles y entramos en terrenos muy pantanosos, ¿o no lo es haber ilustrado el artículo de Marras con un cartel de un violento partido de extrema derecha que ha llegado a hacer homenajes al nazi Rudolf Hess y en cuyas listas electorales han presenciado al asesino sentenciado del joven burjasot Guillem Agulló? Si un periódico juega con ello, lo mínimo que puede hacer su director es pedir disculpas, asegurar que nunca volverá a ocurrir y avanzar por otros derroteros. Pero no ha sido el caso, y lejos de excusarse, Marhuenda optó por hacerse la víctima y huir, como si los culpables fuéramos los que pedíamos explicaciones. Basta ya, basta del todo, vale contra nuestros derechos, porque puede que tengamos el hígado muy blindado de tanto ataque, pero incluso nuestro estómago de elefante no está dispuesto a digerir todos los venenos. Yo cuando le pregunté a Marhuenda sobre este tema me dijo que para él Rahola representa profundo desprecio, con lo cual deduzco que no hubo, en este caso no es como con Sardá, que se pelean y luego son amigos, aquí me quedó claro que no, pero que lo que le dolía es que no se sintió amparado por Basté. Se ha dicho mucho eso, incluso incluso me han dicho que ha dicho, yo no sé qué cosa, si es verdad me duele bastante Jordi Basté, que había dicho que yo había mentido y tal. Vamos a ver, yo me voy ya cansado de los menosprecios de Pilar Rahola, que es una política profesional y que vive de eso, ¿no? Que ha sido diputada, pero sobre todo, es decir, ella es una profesional del independentismo. Yo no soy un profesional de la política, es decir, yo soy un profesor de universidad y soy un periodista, es decir, yo no tengo ninguna necesidad de aguantar pues que ella me insulte, me diga pues los debates que tuve como historiador con Oriol Junquera, hablando de la nación catalana, diciendo de que me había arrasado y que yo era un ignorante. Llegó a decir, mira, yo no tengo necesidad de que me digan eso, ¿no? Es decir, yo soy un profesor acreditado por la universidad, no por el Estado, ¿no? Es decir, que tengo ahí pues mi plaza, ¿no? Entonces yo decidí en aquel momento, ya cansado de lo que eran menosprecios, insultos a mi periódico, más hecho además desde un grupo que yo tengo un gran afecto personal por el conde de Godó, por Javier de Godó y su hijo, me parecen dos buenas personas, y lo digo públicamente. Entonces yo, que en un grupo que además es el periódico que yo desde pequeñito he tenido en mi casa, mi padre era suscriptor, ¿no? de la Vanguardia, ¿no? Tener que aguantar que me estén atacando e insultando en esa emisora permanentemente, no Jordi Basté, pero sí ella, además, sobre todo con esa arrogancia de desprecio, ¿no? Que adopta Pilar Rahola, como si los demás fuéramos nadie, ¿no? Primera, que a mí me enseñaron de pequeño que yo tenía que ser humilde siempre porque había sido un privilegiado, ¿no? Mi padre me decía, dice, tú has podido estudiar sin tener que trabajar, aunque también tengo que trabajar, pero eso sería otra cosa, ¿no? Por tanto, él me decía que yo había tenido más suerte que los demás, ¿no? Entonces mi padre y mi madre me inculcaron, entonces que llega una persona que te mira con desprecio, que considera que es superior, dije, mira, hasta aquí hemos llegado. Y efectivamente es la única vez que yo me he ido de una emisora y no he vuelto nunca más, y lo siento mucho porque me gustaba estar en RAC1, porque bueno, es una cuestión sentimental, podía hablar en catalán, cosa que, como ya he dicho, me gusta mucho hablar en catalán, como también me gusta hablar en castellano, me gusta en francés y me encantaría saber alemán, cuidado, quiero decir, no es una cuestión ideológica, ¿no? Pero sí que me gustaba pues estar en esa emisora, pero no me gusta que me insulten. Además, sobre todo, eran insultos zafios, ¿no? Es decir, otra cosa, pues la polémica, y alguna vez que alguien me ha insultado, pues me ha pedido disculpas, ¿no? O si yo me equivoco, pues me ha pedido disculpas, ¿no? Por eso me fui, porque ya era un permanente ataque, y yo puedo aceptar que se me ataque a mí, pero no al periódico. Está claro que cuál es el papel de Marhuenda aquí. Está claro para qué le quieren. O sea, evidentemente, si traes un Marhuenda a un programa de esos, pues, joder, pues es como cuando ponían en La Sexta a Inda y a Pablo Iglesias a discutir. Está claro lo que quieres. O sea, realmente, te lo digo en serio, los argumentos daban igual. Lo que se buscaba era un poco como cuando llevabas a la Veneno a Donde Estás Corazón o a Telecinco, donde sea, buscabas la bronca, buscabas que hubiera movida. Y entonces Marhuenda tenía eso ahí. Al final, claro, ¿qué es lo que pasa? Que se marca un artículo, la razón era lo que era. Y no sé si es lo que es. ¿Sigue existiendo la razón? Sigue existiendo. ¿Cuánto vale, por cierto, en euros? Yo sigue diciendo Marhuenda. No sé, Aro Teclen decía, es el más barato porque es el peor, pero no sé si es verdad. Valía 50 pesetas cuando salió, si lo recuerdas, o sea que con esa pero portada hay que decir de Aznar. Que eso fue una maniobra del señor Ansón que les fue muy bien. El primer presidente de La Razón, que era Ansón, era el periódico más barato, y en esa época la tirada fue muy buena. Y de hecho, cuando lo subieron a 100, fue
fue un socavón, y lo reconocen, ¿eh? Que ese momento fue crítico para el periódico porque ha ido muy bien, y cuando dijeron, ya estamos fuertes, ahora lo subimos. Sí, Eso totalmente. fue una caída espectacular. No sé, ¿qué quieres que te diga? Es que al final pienso que La Razón es un periódico que no ha engañado nunca a nadie, ¿vale? Igual que creo que el Público no ha engañado nunca a nadie. Pero eso es obligación, quiero decir. Todo el mundo sabe que La Razón y ABC son los periódicos, digamos, del Partido Popular. Pero en el caso de La Razón seamos un poco más claros todavía, aunque los dos lo son, pero digo, si no queda suficientemente claro, pues que quede todavía más claro. Y un poco, a ver, no sé qué palabra utilizar, pero son un poco más... guardan menos las formas, ¿vale? El ABC a lo mejor siempre ha sido un poco más conservador en absolutamente todos los sentidos. No me Yo creo que La Razón llegó un momento que La Razón, más que pepero, llegó a parecer un periódico marianista. Supongo que ahora será un feijoísta, pero llegó a haber un nivel de entrega, y además había, creo que hasta una amistad personal, que llegó a un extremo que a veces no se atrevía. Dice, bueno, es que... Pero sobre todo yo lo que me recuerdo... No sé si sabes el caso de los tuppers. Lo que pasa es que es un caso ridículo. Cuando sacaron unas vacaciones de Rajoy, la portada de Razón, Rajoy y su esposa con tuppers en vacaciones, que hubo mucho cachondeo. Que La Razón siempre ha sido un poco también caricaturesco en ciertos aspectos, incluso en las propias portadas. Sacaba algunas portadas a veces que eran como, casi amarillistas, ¿sabes? Sí. Vale, pero también te digo una cosa, no sé, Marguenda creo que sabe para qué iba ahí. Creo que lo sabe. Entonces, Pilar Rahola solo está haciendo su papel y su trabajo, que es dar caña a Marguenda. Marguenda sabe que iba ahí para que le dieran caña, no hay más. Entonces, pues, supongo que uno tiene un límite, ¿no? Esto es como en Sálvame, pues hay quien también ha tenido su límite, la propia Carmele, sin ir más lejos. Fíjate, ahora dirán, ¿qué hace Vicente? Están hablando de política y se mete a hablar de Sálvame. Y ya lo he hecho con el fútbol. No, pero parece que Carmele parece que se olvida que estuvo mucho tiempo en Sálvame y ahora es anti-Sálvame. Desde el principio del todo, claro, hombre, a ver, es que Carmele al final acabó bastante también harta. Acabó bastante harta y era un punching ball habitual, sinceramente, y Carmele perdió mucho el respeto de compañeros y gente y se convirtió en una payasa. Cosa que a Lidia Lozano no le ha importado, por ejemplo. Ella ha asumido ese papel y se lo ha quedado. En cambio, Carmele dijo, hasta aquí. Escolti, sí, miri, vostè no em fa cas perquè sóc un periodista independent, no? O sigui, jo marxo, tu. ¡Hombre! ¡Paco Marguenda! Yo a Pilar Rahola siento un profundo desprecio. Ja n'hi ha prou, Basté. Escolti, miri, jo me'n vaig.